Hay innumerables misterios que rodean al Vaticano, muchos de los cuales permanecen envueltos en el misterio aún hoy. Imaginen, en cambio, si les advirtiera que escuchar ciertas cosas podría alterar su perspectiva de la vida para siempre. ¿Qué secretos tiene el Vaticano escondidos realmente? En el video de hoy, revelaremos precisamente eso aquí. Prepárense para una aventura emocionante mientras desentrañamos el misterio de hoy. Para empezar, si les gusta este video y se suscriben antes de que siquiera comience, tendrán la suerte de los dioses. Y, número 33, el divorcio del rey Enrique VIII es el tema. Ha habido actos individuales decisivos a lo largo de la historia que han alterado la trayectoria de Europa por completo. Esa es la historia de fondo del documento más significativo jamás extraviado de los archivos vaticanos, una carta de divorcio del rey Enrique VIII. Una gran agitación religiosa y política asoló Inglaterra en 1530. El prolongado matrimonio del rey Enrique VIII y la reina Catalina de Aragón terminó sin hijos varones. Por lo tanto, Enrique VIII solicitó al Papa Clemente VII el divorcio. Lo que realmente impulsó la acción no fueron no solo razones sentimentales, sino también serias preocupaciones sobre la trayectoria de la dinastía Tudor. Era la esperanza de Enrique VIII de que Ana Bolena le diera un hijo, y él deseaba casarse con ella. Enrique VIII solicitó formalmente al Papa en Roma la autorización para anular su matrimonio, enviando una carta oficial que describiera sus circunstancias. En ese momento, la Iglesia Católica tenía el matrimonio en la más alta estima, viéndolo como sagrado e irrompible. Las ramificaciones políticas del divorcio de un rey fueron sustanciales, haciéndolo más que un asunto privado tras un periodo prolongado de anticipación y discusión. Papa. Esta solicitud fue rechazada por Clemente VII. Uno de los momentos más significativos en la historia del cristianismo occidental ocurrió como resultado de esa respuesta glacial. Tras su decisión de romper relaciones con la Iglesia Católica Romana, el rey Enrique VIII fundó la Iglesia de Inglaterra, de la cual más tarde se convertiría en cabeza suprema. Este evento separó oficialmente el catolicismo del protestantismo, dividiendo las dos fes y preparando el escenario para siglos de conflicto religioso. ¿Qué pasa con la famosa carta escrita por Enrique VIII? A lo largo de los siglos, se dispersó entre innumerables registros y los archivos ultrasecretos del Vaticano incluso. Los investigadores no encontraron aleatoriamente esta única carta hasta la década de 1920. Una sola carta tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos humanos a veces. ¿Alguna vez has visto una carta como esta antes? Papa de África, número 32. Clérigos europeos, hombres blancos provenientes de grandes ciudades como Roma o París, han predominado como papas en el Vaticano. Pero un hecho menos conocido se oculta en la historia de la Iglesia Católica aún. Al menos 3 papas han sido de origen africano en realidad. En coyunturas cruciales en la historia temprana de la Iglesia, cada uno dejó una impresión imborrable. San Víctor I, quien fue el 14º papa y vivió de 189 a 199, fue el primero de ellos. Él fijó la norma de que la Pascua debería celebrarse en domingo en lugar de fechas fluctuantes como antes, lo cual fue un movimiento significativo para la observancia de esta festividad. Esto marcó un momento decisivo que contribuyó a la acumulación de tradiciones cristianas a nivel mundial sin duda. El Papa de 301 a 314 fue Milcíades. Él fue el líder de la Iglesia durante un periodo delicado cuando los cristianos habían ganado recientemente el derecho a adorar libremente después de siglos de persecución religiosa. Milcíades supervisó el cambio del griego al latín para los servicios religiosos, lo que facilitó una mayor comprensión de la religión entre los ciudadanos romanos y preparó el escenario para el desarrollo del catolicismo en Occidente. Por último, pero no menos importante, en 492, San Galasio I fue elegido papa. Él abogó por más filantropía, cuidado de los necesitados y actos de bondad como parte de sus cambios a las ceremonias de la Iglesia, lo que le trajo una amplia aceptación.
Además de purificar la Iglesia y fortalecer la fe de sus adherentes, atacó vehementemente la persistencia de las costumbres paganas en la sociedad romana también. El hecho de que estos tres papas fueran del norte de África, una tierra que alguna vez fue un epicentro cultural e intelectual del Imperio Romano, es fascinante e importante. Cualquiera que tuviera el don y la voluntad de servir a la Iglesia podía hacerlo en aquel entonces, independientemente de su color de piel o etnia. En sus primeros días, la fuerza y la capacidad de difusión del cristianismo se debieron a esta diversidad ciertamente. Estas narrativas de los papas africanos no son solo historias. La fe, el conocimiento y la compasión no tienen límites cuando se trata de la herencia o la raza de cada uno. Y esto nos ayuda a ver la historia a través de una lente más matizada siempre. El juicio de los caballeros templarios por herejía, número 31. Los caballeros templarios están envueltos en más mitos y tragedias que cualquier otra organización militar en la historia de Europa. Los caballeros templarios originalmente protegían a los cristianos que se dirigían a Jerusalén a principios del siglo XIII. Pero en el lapso de un siglo, ascendieron a la prominencia como uno de los más grandes poderes políticos, económicos y militares influyentes en Europa. Tener tanto dinero y poder, sin embargo, provocaría su terrible desaparición. La creciente influencia de los templarios hizo que el rey Felipe IV de Francia buscara exterminarlos cerca del cambio del siglo XIV. Él preparó una serie de juicios cargados de acusaciones pesadas y usualmente falsas, ordenó el arresto masivo de miembros y confiscó sus posesiones, todo sobre la base de reclamos de herejía. Muchos caballeros confesaron los crímenes después de ser torturados y amenazados. Su compromiso era inexistente. El Papa Clemente V declaró la destrucción de la Orden del Temple y ordenó que sus líderes fueran ejecutados en 1312 en respuesta a la intensa presión del rey Felipe IV. Muchos de ellos fueron quemados públicamente hasta la muerte, mientras que sus reputaciones fueron empañadas por generaciones. Sin embargo, eventos inesperados surgen en la historia. El Vaticano reveló un texto inquietante llamado La Cadena de Chinon unos 700 años después de que fue escrito. Encontrado en sus registros ultrasecretos, lo tiene. En una sesión privada, el Papa Clemente V exoneró genuinamente a los caballeros templarios de la herejía, según el registro. No fueron vistos como herejes, para reformular. El Papa aún los condenó debido a la inmensa presión del rey francés. Trágicamente, el cuento de los caballeros templarios ahora se ve como emblemático de la violenta lucha entre el poder político y la militancia religiosa. Los restos crípticos de los templarios, junto con los problemas de equidad, dignidad y veracidad, permanecerán en los anales del tiempo por generaciones venideras. Unidad 30, el ejército exorcista del Vaticano. Pocas personas son conscientes de este hecho poco conocido. En el transcurso de muchos años, el Vaticano ha planeado anidar en secreto un gran número de sacerdotes exorcistas. Estos están siendo preparados en una academia establecida por el Vaticano para luchar contra el mal y expulsar lo que perciben como demonios de la gente. Un entrenamiento único llamado exorcismo es atendido anualmente en Roma por cientos de sacerdotes de más de 50 naciones diferentes, así como la oración de liberación. Desde 2005, este entrenamiento se ha llevado a cabo regularmente durante una semana. Como el Vaticano ve un fenómeno de rápido crecimiento a nivel mundial, el objetivo es alistar y educar a un número creciente de personas que sean competentes para manejar la posesión. Aproximadamente 500.000 italianos buscan exorcismos anualmente en la creencia de que serían liberados de la posesión demoníaca. ¿Por qué ha habido un aumento tan dramático en el número de exorcismos? Supuestamente, la pérdida de confianza en la cultura contemporánea es la culpable. Algunas personas piensan. Es cierto que la superstición y el terror se han difundido a través de las redes sociales. Hay muchos que creen que, a medida que la fe de las personas en las instituciones establecidas comienza a erosionarse, buscarán consuelo en explicaciones sobrenaturales. La Santa Sede no podía quedarse de brazos cruzados frente a esta creciente avalancha de posesiones.
Para estar preparados para cualquier cosa, decidieron aumentar el número de jóvenes sacerdotes que entrenaban y los agregaron a su ejército de exorcistas de forma regular. La capacitación cubre más que simplemente las escrituras y la teología para los sacerdotes. Además de escuchar relatos personales de colegas experimentados, participan en el exorcismo, la práctica ritual y se someten a entrenamiento psicológico. Lo creas o no, hay una orden creciente de sacerdotes exorcistas que están preparados para unirse a la batalla contra el mal. ¿Pero realmente necesitamos estos viejos ritos en esta época? ¿O son solo algo que la gente hace de vez en cuando? Donación número 29, hecha por Constantino. En el transcurso de la larga historia del cristianismo, relativamente pocos escritos han encendido. Casi tan polémico como el regalo de Constantino. En su día, este documento de la Edad Media fue visto como evidencia indiscutible del poder absoluto de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay una historia de engaño y cálculo de siglos de duración en su núcleo. La leyenda dice que el emperador Constantino el Grande escribió este legado en el siglo IV mientras estaba atormentado por una terrible lepra. Le rezó al Papa Silvestre y para que lo ayudara en su momento de necesidad. Entonces ocurrió un evento extraordinario. El Papa Constantino fue sanado. Como gesto de agradecimiento, el emperador hizo más que simplemente renunciar a la autoridad. Él otorgó a la Iglesia todo el territorio romano occidental. El regalo de Constantino sirvió como un poderoso símbolo de la soberanía papal sobre los reyes y señores europeos durante mucho tiempo. Esta carta fue fundamental para lograr que Pipino el Breve y su hijo renunciaran a los territorios que habían ganado al Papa, particularmente en el siglo VIII. Fue una hábil lucha de poder entre la esfera religiosa y la política, y el mundo real eran inseparables. Sin embargo, al final, los hechos salieron a la luz, utilizando su experiencia en lenguaje e investigación literaria. El erudito italiano Lorenzo Valla demostró en el siglo XV que la donación de Constantino era una falsificación hecha en el siglo VIII. Es imposible que el lenguaje, la terminología y la información histórica de los documentos estuvieran en uso durante el reinado de Constantino. Al exponer una de las mayores falsedades de la historia, Valla hizo que Europa reevaluara la importancia de la institución de la Iglesia y el valor auténtico de los registros. Hasta ahora considerado fuera de los límites. Número 28, sirvió Moisés genuinamente como príncipe Tutmose, como el legendario líder que guió a los israelitas a través del Mar Rojo para escapar de la esclavitud en Egipto tras una sucesión de terribles plagas que azotaron el reino del faraón. Moisés es invariablemente mencionado en los cuentos épicos de la Biblia. Sin embargo, una idea que ha sido objeto de controversia durante décadas se encuentra detrás de ese folclore. Un posible candidato para Moisés podría ser el príncipe Tutmose, hijo del faraón y hombre Houphouët III. Antiguamente se pensaba que era el que aspiraba a suceder al trono de Egipto. El nombre Tutmose tenía un profundo significado para un antiguo egipcio. Un dios se llama Tut, mientras que a un hijo o príncipe se le llama Ammo. Muchos historiadores han cuestionado si el Moisés bíblico podría ser el Tutmose de los registros egipcios debido a estas similitudes. La historia de un príncipe traicionado por su padre y desterrado de su reino, junto con sus fieles súbditos, adquiriría un nuevo nivel de veracidad si esto se demostrara cierto. Según la investigación, tras su expulsión de la sucesión real, una banda de cristianos siguió a Tutmose más allá de las fronteras de Egipto y por el mar hasta el territorio que ahora es Israel. Creen que estos individuos guiados por Moisés, o tal vez Tutmose, fueron los que inicialmente establecieron el judaísmo. Otra prueba de un profundo intercambio cultural y espiritual que ha pasado desapercibido es el hecho de que los antiguos ritos y símbolos judíos todavía muestran influencias de las prácticas religiosas egipcias. A pesar de la falta de evidencia concluyente, esta teoría proporciona una perspectiva completamente nueva. Punto de vista sobre las relaciones entre las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Partir el mar puede haber sido algo más que un milagro. Puede haber sido el simbolismo de un exilio, un príncipe sin nación que se negó a ceder al destino,
y que estaba destinado a escribir un nuevo capítulo para toda la humanidad. El Apocalipsis del ángel Gabriel, número 27. El Apocalipsis de Gabriel es una de esas revelaciones que deja a todo el mundo religioso en silenciosa contemplación. Algunos incluso lo han comparado con las reliquias religiosas más significativas descubiertas después de los rollos del Mar Muerto. Numerosos misterios que rodean los inicios de la religión y el pasado de la humanidad han sido provocados por esta tablilla de piedra. El apocalíptico de la piedra de Gabriel apareció por primera vez en algún lugar en la era común temprana, o quizás el siglo I antes de Cristo. Ha estado enterrado durante mucho tiempo, habiendo permanecido allí durante más de 2 milenios. Intrigantes profecías están grabadas en la superficie de la piedra en forma de líneas grabadas a mano. Una profecía destaca entre las demás por lo controvertida que es. El Mesías, que es el hijo de José, resucitará 3 días después. A pesar de que fue tallada antes de que naciera Jesús, esa pequeña declaración ha desconcertado a los historiadores, ya que imita la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Los eruditos de las religiones judía y cristiana están sorprendidos por este detalle. Los teólogos tendrán que reevaluar sus creencias arraigadas si la fecha de la piedra es correcta. ¿Podría ser esto una prueba de que la profecía del Mesías es verdadera o simplemente una coincidencia inusual? Quienquiera que sea el autor de las frases vivió entre la gente antes de la época de Jesús y sigue siendo un misterio, incluso hasta el día de hoy. Según algunos académicos, el arcángel Gabriel, que frecuentemente hace apariciones tanto en los cuentos populares judíos como cristianos para anunciar eventos monumentales, es a quien se refiere el Apocalipsis de Gabriel. Pero nadie sabe con certeza quién escribió estas profecías ni qué intentaban lograr. El cuerpo arcoíris de Jesús, número 26, un incidente inusual ocurre en la Biblia cuando Jesús hace una aparición a un trío de devotos seguidores, envueltos en un brillo etéreo de otro mundo. Innumerables hipótesis se han derivado de esa imagen. El cuerpo arcoíris es un término del budismo tibetano que describe a una persona que ha alcanzado la iluminación completa. Algunos académicos piensan que Jesús estaba radiante porque había alcanzado este nivel. Después de eso, cuando morimos, nuestros cuerpos físicos pueden convertirse en luz pura. Aquellos que alcanzan el cuerpo arcoíris, según la mitología de Pascua, tienen el poder de trascender la materia y convertirse en uno con el cosmos, dejando atrás nada más que su ropa. Hipótesis aún más audaces afirman que Jesús estudió budismo o fue profundamente afectado por él y otras tradiciones espirituales orientales. Los defensores de este punto de vista señalan paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y las de Buda, incluido un énfasis en la compasión y la necesidad de dejar de lado las posesiones mundanas para lograr la libertad interior. Es por esta razón que algunos piensan que la Iglesia Católica ha mantenido oculto o ignorado a propósito la idea de que Jesús alguna vez conoció la filosofía oriental durante generaciones. Para muchos, el cuerpo de color arcoíris de Jesús es más que un símbolo religioso. Es un vínculo misterioso entre las culturas occidental y oriental. Sirve como un recordatorio oportuno de que el intercambio cultural puede producir resultados notables y que cada nuevo misterio presenta una oportunidad para reevaluar las creencias arraigadas. Número 25. El texto encantado del Papa Honorio III. La Biblia siempre ha estado ahí presente. Sin embargo, un libro a finales del siglo XX encendió un debate fresco. Enigmas bíblicos, escrito por Michael Drossen. Drossen afirmó en el libro que había descifrado códigos proféticos ocultos en la Biblia. Códigos que, en su opinión, podrían predecir el destino de la humanidad. Él usó un algoritmo conocido como secuencia de letras equidistantes, o SLE. En teoría, crear una nueva palabra o frase no es demasiado complicado. Usted selecciona una letra del texto y luego se salta cierto número de letras. Sena afirmó que había usado este método para desenterrar una serie de profecías concernientes a sucesos significativos en la historia, incluyendo el asesinato de John F. Kennedy, los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la bomba atómica.
Estas afirmaciones aparentemente ciertas perturbaron a muchos lectores. El concepto de un código de la Biblia y sus predicciones se diseminó rápidamente mundialmente. ¿Es verdad que la Biblia contiene una profecía con respecto a algo sobrenatural? Por otro lado, esto no es aceptado por la comunidad matemática y científica. Numerosos estudios han demostrado que el enfoque SLE es aplicable a cualquier texto extenso, no limitado a la Biblia. Desde el asesinato de Martin Luther King Jr. hasta la ocurrencia de catástrofes naturales, el mismo experimento ha producido innumerables predicciones cuando se aplica a Moby Dick e incluso obras contemporáneas. Evidentemente, estas comunicaciones son solo eso. Subproductos de reorganizar el alfabeto. Sin embargo, hasta el día de hoy, el código de la Biblia todavía se considera un misterio moderno de primer nivel. ¿Es la Biblia la palabra inspirada de Dios? ¿O es simplemente una charada lingüística? Tal vez todos tengan que resolverlo por sí mismos. El mito de Cristo, número 21. Mucha gente todavía se está devanando los sesos por una noción audaz que plantea una pregunta. ¿Podría siquiera existir la posibilidad de que Jesús no haya existido? Aquí, a Jesucristo se le ve como poco más que un producto en lugar de su personaje histórico. Imagínenlo, sí. Similar a los cuentos preservados en la tradición oral durante generaciones. El escritor e historiador canadiense Ruth Doherty es un defensor acérrimo de su punto de vista. Además de negar que Jesús haya vivido alguna vez, Doherty argumenta que tuvo muy poco que ver con el establecimiento real del cristianismo. Él piensa que los relatos del Evangelio de la vida y muerte de Jesús no son más que mitos reciclados de otras civilizaciones antiguas. Uno de los argumentos más acalorados ha comenzado debido a esto. Dentro de la comunidad académica actual. ¿Contienen los evangelios en la Biblia relatos históricos, o son obras literarias con significado simbólico? Los evangelios, según estos académicos, son como biografías antiguas que detallan una biografía verificable de una persona genuina. Pero hay más y más personas que están diciendo que no a esto. Ellos notan que muchas historias contienen elementos de la vida de Jesús, incluyendo su nacimiento milagroso de una madre virgen, sus asombrosos milagros, su crucifixión y resurrección. Lugar como Grecia o Egipto. ¿Por qué no hay ninguna fuente no cristiana que proporcione un relato claro de la vida de Jesús del mismo periodo de tiempo? Si él fue una figura histórica genuina, la mayor parte de nuestro conocimiento se deriva de autores que vivieron mucho después de que los eventos reales tuvieran lugar. Esto también arroja dudas sobre la veracidad de los eventos registrados en la Biblia. Ciertos individuos sostienen la creencia de que las bóvedas secretas del Vaticano contienen documentos no revelados que tienen el potencial de refutar todo el Evangelio de Jesucristo. Estamos en la calle. Se dice que hay evidencia en poder del Vaticano que sugiere que Jesús no fue más que una figura ficticia fabricada por humanos para inculcar esperanza, autoridad u orden en una comunidad asediada por la anarquía. El problema es que ningún documento de este tipo ha aparecido hasta ahora. La vida de Jesús es una fuente inagotable de controversia. En este misterio inherente, solo se añade leña al fuego. En consecuencia, ¿cuál es su opinión? Simplemente ponga su granito de arena en la sección de comentarios. Los haitianos son el número 20. Pocos son conscientes de las contribuciones del enigmático sexo al desarrollo de la religión occidental. Antes de que el cristianismo llegara al mundo, había una secta distinta de gnosticismo conocida como los haitianos. A los ojos de los haitianos, Cés, el tercer hijo de Adán y Eva, era más que un personaje bíblico. Él encarnaba lo divino y poseía un cofre del tesoro de sabiduría que podía revelar los mayores secretos del cosmos y la humanidad. La doctrina de los haitianos era lo que los distinguía. La adhesión de este grupo asimiló las profundas posturas filosóficas de la Grecia clásica, particularmente las enseñanzas de. Incorporaron a Platón y Parménides en su doctrina. Según sus creencias, una deidad invisible completamente buena que reside fuera del reino de la comprensión humana común era responsable de la creación del universo.
Pero un dios malvado llamado Yaldabaoth también surgió junto a este dios. Él hizo el universo material para que los humanos nunca pudieran ser verdaderamente libres de los lazos de su propia carne y sangre. Para los setianos, liberarse de las posesiones terrenales era la única forma de lograr la emancipación espiritual. ¿Qué observamos? La gente no debería ver el acto de comer la fruta prohibida en el jardín del Edén como un pecado, sino más bien como una audaz búsqueda de la verdad que se encuentra más allá de los rigurosos límites impuestos por este mundo. Fue el primer paso en el desafío de la humanidad contra el poder tiránico de la deidad malvada. Sin embargo, comunidades como los setianos fueron etiquetadas como herejes cuando el cristianismo creció y eventualmente se convirtió en la principal religión en Europa. Con el tiempo, sus enseñanzas fueron aniquiladas y fueron sometidos a una severa persecución. Eventos anteriores. Pero la narrativa de los setianos muestra que, incluso al principio de la historia humana, ha habido individuos que se aventuran a preguntarse sobre Dios, el propósito de la vida y un método para lograr la iluminación. 19. Clero femenino. ¿Alguna vez las mujeres han ocupado el cargo de sacerdote? Esta es una pregunta que muchos encuentran desconcertante. Lo que esta pregunta busca responder tiene el potencial de alterar radicalmente nuestra comprensión de la función de las mujeres en la iglesia primitiva. La construcción de las catacumbas de Priscila comenzó en el año 200 DC y extenderse por kilómetros bajo Roma puede sellar una porción de ese misterio. Las paredes de estos frígidos pasajes de piedra están adornadas con coloridos frescos. El cubiculum de la mujer cubierta destaca entre el resto. Ha brillado una imagen de una mujer con una capa haciendo un movimiento ceremonial con sus manos extendidas. El hecho de que su atuendo sea tan similar a la prenda utilizada por el sacerdote durante la misa es aún más asombroso. Sin embargo, esa no es toda la prueba. Dentro de la capilla griega, hay otra habitación que, dentro del mismo complejo de catacumbas, hay una pintura que representa una reunión de damas que participan en un ritual religioso, mientras están sentadas alrededor de la mesa. Los historiadores y arqueólogos están profundamente divididos sobre esta imagen. Imágenes como estas han llevado a algunos historiadores e investigadores religiosos a concluir que las primeras sociedades cristianas pueden haber tenido sacerdotisas, donde las mujeres eran genuinamente iguales a los hombres en la iglesia primitiva, ocupando puestos de liderazgo espiritual y oficiando rituales sagrados. Estas pinturas son más que solo piezas de arte, muestran que la vida religiosa era significativamente más inclusiva y diversa de lo que podríamos pensar. Sin embargo, el Vaticano se opone firmemente a esta interpretación. No existe evidencia histórica de mujeres sirviendo como sacerdotes. Según los líderes de la Iglesia, quienes descartaron las imágenes como simbólicas o como obra de un artista imaginativo. Nunca ha habido una sacerdotisa oficial en la Iglesia Católica, según el Vaticano, que enfatiza que la tradición de la Iglesia se basa en el ejemplo de Jesús. La antigua tradición cristiana era la historia religiosa de la Iglesia primitiva, menos cerrada y más diversa de lo que a menudo se cree. Por otro lado, ¿son estos remanentes solo eso? ¿Ilusiones pasadas? ¿Es posible que aún no se hayan contado más anécdotas sobre mujeres que ocuparon puestos de liderazgo espiritual? 18. La carta escrita por María, reina de Escocia. En los archivos del Vaticano, entre otros documentos clasificados, se encuentra una carta que contiene todo un capítulo trágico de la historia europea. María escribió esta carta en francés. El 23 de noviembre de 1586, Estuardo, reina de Escocia, habló con el Papa. María no solo estaba rogando por su redención personal en esas últimas líneas, sino que también estaba documentando la angustia y el cruel destino de una reina depuesta. Después de ser exiliada por más de 20 años, María fue mantenida cautiva en el castillo Fotheringhay, donde se fijó la carta. Desde ser reina a una edad temprana hasta ser depuesta, exiliada y finalmente encarcelada por su prima, la reina Isabel I, su vida había sido una lucha implacable.
La monarca inglesa Isabel I, quien veía a María con temor porque pensaba que podría usar su trono. María buscó humildemente el perdón del Papa por sus transgresiones y oró fervientemente por la máxima protección de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la carta. Como alguien que había sido reina antes, habló de las traiciones, los años pasados en cadenas y la soledad que sintió. Además de suplicar el perdón del Papa, María le advirtió de los peligros e intrigas en los que estaban involucrados algunos cardenales de la corte. Según ella, la condenación de los juicios. Su caso fue ilegal e injusto, y suplicó al Papa que interviniera en su nombre. Aún así, los mejores esfuerzos de María no dieron resultado. El Papa no respondió. La pena de muerte que recibió por su complot para matar a la reina de Inglaterra puso fin a su última oportunidad de sobrevivir. Los archivos del Vaticano han conservado la carta para siempre. Es un recordatorio de un periodo problemático de la historia y una metáfora de la fuerza y la angustia que sintió una reina moribunda. Caso 17. La extorsión de Miguel Ángel. A veces el Vaticano lo es. Un lugar donde las narrativas basadas en la fe coexisten con casos que involucran a algunas de las figuras más ilustres de la historia del arte mundial. En 2015, una carta de extorsión que buscaba el rescate de dos documentos invaluables estrechamente vinculados al artista renacentista Miguel Ángel fue presentada inesperadamente al Vaticano. Los ladrones, que desean permanecer anónimos, buscaron 100.000 euros. La noticia de que estos dos documentos realmente habían sido robados en 1997 asombró a todos. Aún así, nadie supo sobre el atraco durante casi 20 años. Después, solo después de recibir la carta de extorsión, el Vaticano reconoció públicamente la ocurrencia. ¿Qué eran exactamente estos papeles entonces? El mismo Miguel Ángel había escrito una de las cartas. Tales cartas que han sobrevivido de él son tan raras que se consideran artefactos invaluables. El segundo documento es muy buscado por coleccionistas de arte e historiadores de todo el mundo. A pesar de que simplemente lleva la firma de Miguel Ángel. El Vaticano se negó rotundamente a vender estos artefactos cuando se le pidió que lo hiciera. Llegar a un acuerdo con los extorsionadores. Independientemente de la importancia de los documentos en juego, prometieron que resistirían cualquier coerción ilegal. Lo más asombroso, sin embargo, es el hecho de que el Vaticano mantuvo el secreto durante casi 2 décadas después del robo. Los dos documentos invaluables que llevaban el nombre de Miguel Ángel nunca han sido encontrados. Y nadie sabe quién estaba detrás de la extorsión. ¿Debería estar al tanto del paradero de esos documentos? Sería prudente comunicarse con Ver compensación del Vaticano. El 16. Aquellos que planearon que Jesús fuera crucificado. El principio central de la creencia cristiana durante 2000 años ha sido el relato de la muerte de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. Pero durante mucho tiempo, han circulado susurros sobre un secreto en los archivos del Vaticano que sacudiría al establishment católico occidental hasta la médula. Una creencia extremadamente contenciosa afirma que la crucifixión de Jesús fue en realidad un complot cuidadosamente planeado. La especulación se centra en la existencia de un documento clasificado. Grabación secreta de la verdad contenida dentro del Vaticano. La verdadera muerte en la cruz no fue experimentada por Jesús. Su rescate en realidad se produjo como resultado de un trato turbio que hizo con Poncio Pilato, el gobernante romano que había ordenado su crucifixión. Una esponja empapada en vinagre le fue ofrecida a Jesús mientras colgaba de la cruz, así va la cola. Los teóricos de la conspiración sostienen, sin embargo, que fue puesto en un estado profundo, similar al coma, por un sedante potente que fue enterrado en la esponja. Después de eso, Jesús fue bajado de la cruz. En una condición de muerte clínica y subrepticiamente traído de vuelta a la vida por sus devotos. La resurrección, 3 días después, fue simplemente su despertar de un sueño profundo, según esta historia. Si se prueba que es correcta, esta noción se ubicaría entre los secretos mejor guardados del cristianismo.
No solo la afirmación de que Jesús no murió en la cruz sacudiría la doctrina en su núcleo, sino que también plantearía innumerables problemas nuevos con respecto a las funciones reales de las personalidades históricas y el objetivo final de toda la Biblia. Narrativa. Todo esto sigue siendo solo conjeturas y rumores en este momento. El complot de la crucifixión todavía se debate hoy, y ningún documento autenticado ha contado jamás este escenario. Ese por el que mucha gente aún está fascinada. Número 15. El juicio de Galileo. Algunos han perdido todo a veces en la historia humana debido a una sola idea revolucionaria. Esta es la vida del famoso filósofo y astrónomo italiano Galileo Galilei. Galileo fue convocado ante él el 12 de abril de 1633. La Inquisición romana. Se alegó públicamente que había apoyado el heliocentrismo. La doctrina que postula que el Sol, en lugar de la Tierra, es el centro del universo. Este era un concepto aterrador que sacudiría los cimientos de la religión y el poder europeos en un periodo en que la Iglesia Católica mantenía que el mundo era estático. Galileo se vio obligado a defender ante un grupo de jueces severos la idea a la que había dedicado su vida. Pero las demandas de la Iglesia eran demasiado difíciles de soportar. Su culpabilidad fue determinada por herejía y posteriormente fue liberado de la prisión. En lugar de recibir una pena de muerte, Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario, donde pasaría sus últimos años solo. Poco se sabe sobre el secreto de siglos de duración de los registros oficiales de este juicio histórico en los archivos vaticanos. Hay más en estos registros de lo que parece a simple vista. Tales artefactos testimoniaron una época en que la creencia religiosa y la investigación científica estaban diametralmente opuestas. Casi 360 años después del hecho, en 1992, el Vaticano reconoció explícitamente el error de condenar a Galileo. Un científico brillante cuya vida pasó buscando la verdad, incluso al precio de su propia libertad, fue disculpado por esa tardía decisión. Número 14. El martillo de plata del Vaticano, entre los ritos más misteriosos y cargados de secreto jamás realizados por la Iglesia Católica. La leyenda del martillo de plata del Vaticano destaca por encima del resto. Aunque la mayoría de la gente en todo el mundo cree que no necesita más que la presencia de un profesional médico. Sin embargo, la muerte de un papa se considera un evento significativo que provoca sus propios rituales distintos y, a veces, inquietantes. Y la costumbre histórica establece que la persona con el título oficial de camarlengo debe confirmar la muerte del papa una vez que éste fallece. El camarlengo dice que el papa está realmente muerto cuando un pequeño martillo de plata le da 3 golpecitos en la frente. Se confirma formalmente que el Papa ha muerto si no hay respuesta. Para marcar el final de una era en la historia de la Iglesia y el comienzo de una nueva, el martillo de plata se usa para romper el anillo del pescador después de este sombrío rito. Dado que el Vaticano mantiene un estricto secreto sobre estos procedimientos, existe una considerable especulación sobre si la frente del Papa todavía se golpea o no con el martillo de plata. Según varias historias, en estos días es solo la lectura del nombre del Papa y la destrucción del anillo. Quédese con el martillo de plata exhibido como un testimonio de la herencia. El martillo de plata del Vaticano ha desaparecido, pero cualquiera que tenga conocimiento sobre su paradero puede publicar un comentario debajo de este video. Número 13. Los esqueletos de iglesias incrustados de joyas. En 1978, un equipo de trabajadores en un tranquilo suburbio de Roma plantaba vides cuando desenterraron un antiguo sistema de túneles. Mientras continuaban por el pasillo tenuemente iluminado, un sitio aterrador y desconcertante se materializó ante sus propios ojos. Un estanque de rollos. Pila sobre pila de esqueletos humanos aparentemente interminables. Según algunas estimaciones, allí se encontraron esqueletos que suman hasta 750.000. Las personas que perecieron como primeros cristianos debido a la persecución, la peste o la pobreza extrema están enterradas aquí. Una vez que fueron descubiertos, su destino nuevamente dio un giro que nadie podría haber predicho.
Una profunda crisis sobrevino a la Iglesia Católica en los siglos XVI y XVII cuando una reforma se extendió por Europa. Como resultado de su insatisfacción con el liderazgo de la Santa Sede, la Iglesia optó por incorporar estos restos no identificados en el culto para inspirar reverencia y fe entre los creyentes. No pasó mucho tiempo para que los monjes identificaran los huesos que desenterraron de las catacumbas romanas como los restos de mártires muertos hace mucho tiempo. Después de ser seleccionados, cada esqueleto fue meticulosamente limpiado, vuelto a armar y luego adornado con sedas, diamantes y plata costosos. Muchos de los esqueletos incluso dan cuenta de ellos, y algunos de ellos incluso aceptan cetros o bastones en sus manos. Esta exhibición de huesos incrustados de joyas tuvo lugar en iglesias. Un gran número de personas se apresuró a presenciar lo que percibieron como un evento milagroso. La oportunidad de ver de cerca un artefacto sagrado brillante fue, para muchos, una demostración concreta de la proximidad de la tierra al paraíso. Las facciones protestantes en particular se mostraron escépticas, viendo todo el asunto como nada más que una táctica de poder de la Iglesia para mostrar su riqueza. Esto inició una tendencia en toda Europa de personas que buscaban adquirir artefactos sagrados, desde familias aristocráticas hasta gremios de comerciantes e incluso pequeñas comunidades. Todos intentaban conseguir un esqueleto de santo que el Vaticano haya aprobado. Las iglesias a menudo exhibían tales artefactos con gran orgullo. El transporte de estos restos esqueléticos desde Roma hasta Alemania fue tan importante que comunidades enteras de monjes se dedicaron a la tarea. Se celebraron grandes eventos cada vez que los cuerpos sagrados hacían acto de aparición, elevando la reputación del Vaticano. La gente comenzó a dudar de la veracidad de los artefactos cuando la Ilustración cobró impulso. Ciertos gobiernos ordenaron que los inmigrantes indocumentados, como Austria bajo el emperador José II, debían ser eliminados o reciclados. Estos esqueletos enjollados todavía son custodiados por numerosas iglesias en Alemania, Austria y Suiza como parte de su historia. ¿Son estos esqueletos algo que hayas visto alguna vez? Deja un comentario con tus ideas si te gusta. El 12º número son las 30 piezas de plata de Judas. Judas Iscariote tomando 30 monedas de plata a cambio de traicionar a Jesús es una de las escenas más escalofriantes de la Biblia. El valor de las 30 monedas ha desconcertado a generaciones de personas. ¿Y qué pasó con ellas al final? A medida que uno profundiza más en lo que parece ser un detalle muy insignificante en la Biblia, se revelan más misterios y múltiples niveles que continúan hasta el día de hoy. El valor de 30 piezas de plata era bajo en la antigüedad. Según los eruditos, la cantidad era probablemente 30 siclos de Tiro, una moneda de plata ampliamente utilizada en el Medio Oriente. Alrededor de 14 gramos de plata casi pura constituían un siclo. La cantidad que recibió Judas difícilmente excedería según los tipos de cambio actuales. 300 pesos. Su marca imborrable en la historia de la fe es casi difícil de imaginar, considerando lo poco que logró. La gravedad del error de Judas se hizo muy clara para el poco después del arresto de Jesús. Los sacerdotes rechazaron su intento de devolver la plata. Eventualmente, con el efectivo se compró un terreno llamado el Campo de Sangre, donde fueron sepultados los extranjeros sin parientes. Innumerables leyendas urbanas surgieron a lo largo de los años sobre lo que sucedió con las 30 piezas de plata. Supuestamente la acuñación medieval era de Judas comenzó a aparecer en colecciones de artefactos sagrados en toda Europa. Existía la creencia generalizada de que estas monedas eran las originales, que habían sido transmitidas a través de los reyes e incluso podrían estar escondidas en el enorme tesoro del Vaticano. Según cuenta la historia, alguien que posee una moneda de Judas será maldecido con mala suerte o la marca de la traición misma. ¿Te resulta atractiva la idea de poseer tal moneda? 11. El tesoro judío en el sótano del Vaticano. Ciertas posesiones valiosas no solo benefician a los dueños, sino que también se entrelazan con él. ¿Qué ocurre con las sociedades que han existido durante miles de años? La legendaria menorá destaca entre estos como uno de los artefactos religiosos robados más renombrados de la historia.
Incluso ahora, mucha gente piensa que está en las bóvedas secretas del Vaticano. Jerusalén fue arrasada por los ejércitos romanos encabezados por el general Tito en el 70 DC, marcando el comienzo de una narrativa. Los soldados romanos irrumpieron en el templo más sagrado del pueblo judío, apoderándose de todos los objetos de valor, incluyendo la menorá de oro macizo, el símbolo más sagrado del judaísmo. Incluso, en la actualidad, el arco de Tito en Roma representa de manera impresionante a las tropas romanas portando la menorá. Los romanos mostraron triunfalmente la menorá por las bulliciosas calles después de su victoria, y luego la conservaron en sus archivos imperiales. El destino de la menorá ha estado envuelto en misterio desde entonces. En la época de la invasión de las tribus del norte a Roma, supuestamente fue enterrada bajo tierra. Según algunos, fue puesta a descansar con un gobernante visigodo, Airic, cuando huyó de la ciudad. Sin embargo, hay muchos que desaparecieron en medio de la agitación histórica después de ser llevados a Cartago y capturados por los besanos. Tal vez la menorá nunca siquiera salió de Roma. Según muchos expertos aficionados a la arqueología, está almacenada en algún lugar de las habitaciones ocultas del Vaticano. Algunos incluso llegan tan lejos como para afirmar que han vislumbrado la menorá del templo u otros artefactos invaluables en las habitaciones fuertemente custodiadas de la Iglesia. Pero el Vaticano ha permanecido en silencio sobre este asunto. Nadie ha sido capaz de precisar qué sucedió exactamente con la menorá. Cernus absoluto. ¿Es cierta la historia de que el Vaticano alberga un artefacto invaluable del pueblo judío? Solo eso. Una leyenda transmitida a través de los siglos. Calle Jesús, All in Blood, número 10. Una narrativa histórica que ejemplifica estas cualidades, además de estar llena de sorpresas, es la que trata sobre el robo de la sangre sagrada en Francia. Un pequeño pueblo al norte de Francia fue la escena del crimen. Un ladrón irrumpió en su histórica catedral en la oscuridad de la noche en busca de artefactos de valor incalculable, incluyendo oro, plata y muebles antiguos. Al observar el relicario dorado ornamentado tallado en lo alto del altar, sus corazones saltaron de alegría. Los bandidos robaron la caja pensando que contenía una riqueza invaluable. No encontraron metales preciosos ni diamantes en la caja hasta que llegaron a casa. En cambio, encontraron un pequeño frasco que supuestamente contenía la sangre de Jesús. Los ladrones se asustaron por este hallazgo. Preocupados por las ramificaciones legales aparte, la idea de poseer lo que muchos tienen en la más alta estima los sacudió hasta la médula, sin tener idea de cómo manejarlo. El ladrón se acercó a Arthur Brand, un conocido detective de robo de arte en Europa, sobre la pieza robada. Una petición era todo lo que tenían. Por favor, devuelvan la caja sin demora y absténganse de hacer más preguntas. Todo salió bien, y el artefacto invaluable regresó a su legítimo hogar. Tanto el remitente como el receptor sintieron alivio cuando el asunto llegó a su fin. Sin embargo, sí provocó la contemplación entre todos. La fe y las cosas que trascienden la comprensión humana son a menudo más valiosas que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Medida. Libro 9. Los escritos ocultos de Moisés. Los libros sexto y séptimo de Moisés se encuentran entre los aspectos más misteriosos de la religión antigua, y esto ha llevado a muchos a preguntarse y discutir sobre ellos. Se alega que el Vaticano ha ocultado o prohibido por completo ciertos manuscritos debido a las habilidades sobrenaturales que supuestamente poseen. Habilidades sobrehumanas que superan las de cualquier libro sagrado canonizado. Según la leyenda, Moisés transmitió 2 manuscritos secretos a la siguiente generación después de redactar los primeros 5 libros que establecieron el judaísmo y el cristianismo. Transmitidos a herederos designados como un manual para el manejo de poderes místicos. Pero nadie hizo ninguna referencia pública a ellos en los registros durante 1000 años. Las versiones escritas iniciales de los volúmenes sexto y séptimo de Moisés no surgieron hasta el siglo XVIII en Europa. Fueron inmediatamente distribuidos entre ocultistas, brujas y grupos minoritarios que conservaban la fe en la magia antigua.
Estos dos textos son diferentes a cualquier otra escritura debido a las cosas extrañas e inquietantes que dicen. La leyenda cuenta que detrás de sus páginas hay un tesoro de encantamientos mágicos que podrían hacer cualquier cosa, desde hacer caer lluvia o tormentas hasta curar enfermedades aparentemente incurables o incluso comunicarse con el más allá. La gente solía pensar que estos símbolos antiguos y diseños crípticos podían ser utilizados para invocar fuerzas sobrenaturales. Y esa creencia se ha desvanecido desde entonces. Esta es la razón por la que la Iglesia nunca ha reconocido los dos libros. En realidad, es oficial que están fuera de los límites. Algunos académicos contemporáneos sostuvieron que las publicaciones eran simplemente obra de impresores alemanes. Mientras que el ocultismo estaba en un aprieto. Con el fin de comercializar sus libros a los supersticiosos, se aprovecharon del nombre de Moisés. Otras personas tienen otros puntos de vista, sin embargo. Según algunos, esta no es la instancia inicial de textos cruciales que se ocultan o prohíben. Tal vez los libros sexto y séptimo de Moisés son realmente una colección de antiguos rituales mágicos que se han transmitido a través de las generaciones. Arrebatados en el nombre de Moisés para hacerlos parecer íntegros y protegerlos del daño. Hay otros que llegan a decir que el Vaticano tiene el manuscrito original. Estas tumbas en su biblioteca oculta porque los hechizos contenidos en su interior son lo suficientemente formidables como para destrozar los cimientos de la creencia. Los orígenes de los libros sexto y séptimo de Moisés no están claros. Sin embargo, han tenido un profundo impacto en la cultura popular. Finalmente, el octavo caso involucra a la Iglesia Católica y a los francmasones franceses. Puede ser una sorpresa escuchar que la Iglesia Católica Romana continúa adoptando una línea dura contra la francmasonería, un grupo enigmático con presencia global. El vínculo que existe entre la relación de la Iglesia con los francmasones ha sido difícil en el mejor de los casos. Para la Santa Sede, durante mucho tiempo ha existido una percepción de la francmasonería como un grupo ajeno que desafía los principios cristianos establecidos. En 2013, un pequeño pueblo alpino fue el sitio del escándalo más reciente que sacudió a Francia. El protagonista era el devoto sacerdote, el padre Pascal Dassin, quien había sido parte de la sociedad católica en su ciudad natal durante casi 10 años. Pero no tardó en verse envuelto en un gran escándalo por nada más que su afiliado a una masonería francesa libre, era más que una advertencia o un recordatorio del Vaticano. Se decidió remover al padre Besson de todos sus puestos en la iglesia. Fue obligado a detener de inmediato todos los deberes pastorales y a desocupar la parroquia donde había cuidado durante mucho tiempo a su grey. Los feligreses quedaron desconcertados por esta decisión, que encendió una intensa controversia en la prensa y la sociedad francesa en general. ¿Cuándo se ha vuelto la Iglesia tan severa? ¿La masonería libre realmente representa tal amenaza? ¿Está el Vaticano ocultando algo al público? El secreto de grupos cuya existencia ha permanecido un misterio para el público en general, como las masonerías libres, ha habido casos similares antes del padre Besson. Muchos decretos de excomunión han sido emitidos por la Iglesia Católica contra miembros de la masonería libre debido a la larga oposición de la Iglesia a la fraternidad. La Iglesia Católica mantiene que los ritos ocultos, la moral y la compleja red de la masonería libre son incompatibles con el cristianismo. Notablemente, la masonería libre rechaza cualquier afirmación de que es una secta o un esfuerzo clandestino. Su misión declarada es la filantropía y la promoción del libre pensamiento. Niegan cualquier animosidad hacia la Iglesia. Un velo de secreto se ha extendido sobre ellos debido a sus ritos secretos, los cuentos susurrados de su impacto y sus lazos con numerosas personalidades históricas notables. En última instancia, el caso del padre Besson proporciona solo una ventana limitada a la intrincada interacción entre estos dos centros de poder globales. Esto lleva a la pregunta, que permanecen sin respuesta hasta el día de hoy. ¿Qué acuerdos tácitos todavía tiene el Vaticano con grupos sombríos como las masonerías libres? Junio de la canonización de Arxes el VII. Horror y la metamorfosis de la Iglesia.
Una de las peores tragedias de la historia. La tragedia de Juana de Arco ejemplifica la complicada evolución de la Iglesia Católica a través de los siglos. Juana de Arco era una mujer francesa que lideró el ejército de su país en la lucha contra el dominio inglés en el siglo XV. La lista de sus triunfos creció al terminar, y ella comenzó a motivación de millones de individuos en todo el mundo, no solo en Francia. Sin embargo, el esplendor de Juana fue de corta duración. Un tribunal que había sido establecido por la propia Iglesia Católica la juzgó después de su secuestro en 1431. Fue acusada de herejía y brujería por ninguna otra razón que la de que se atrevió a usar armadura como un hombre y afirmaba escuchar voces de santos. Muchas de las personas que Juana había luchado por defender resultaron traicionándola y la acusaron de crímenes severos durante su juicio. Juana fue sacada de prisión después de un año de interrogatorio constante. En última instancia, coaccionada para firmar una confesión de culpabilidad. Un momento después, sin embargo, negó cualquier delito. Por razones obvias, la Iglesia no se asoció. Frente a una audiencia angustiada en la plaza principal de Rouen, dieron la orden de quemar viva a Juana. El sacrificio y la fe inquebrantable fueron simbolizados por la imagen de la valiente joven sosteniendo una cruz mientras estaba en medio de las llamas. Sin embargo, ese no fue el final de la historia. La Iglesia Católica finalmente exoneró a Juana en un nuevo juicio que tuvo lugar 20 años después de su fallecimiento. Tomó hasta 1920, casi. La proclamación oficial de su santidad por el Vaticano llegó 500 años después de su quema en la hoguera. Santa Juana de Arco, el trágico cuento de Juana de Arco es más que eso. Además, refleja las luchas y los cambios que han tenido lugar dentro de la Iglesia a lo largo de los años. Alguien que antes era despreciado por sus creencias heréticas ahora es venerado como un héroe por su valentía y devoción. Muchos se preguntan cuántas otras figuras han sido injustamente condenadas por la historia. Solo para que se haga justicia siglos después, a la luz de la canonización de Juana de Arco, la sexta posición, inning médicamente delicioso exquisito justo, el tarro de maná. Más que solo eventos milagrosos se relatan en la Biblia. Su enigmaticidad ha cautivado a la gente desde hace milenios. Una de esas historias es la del tarro de maná. Los israelitas soportaron innumerables pruebas, calor intenso, sed, inanición y desesperación a lo largo de sus 40 años de vagar por el desierto después de su éxodo de Egipto, como se registra en la Biblia. Un milagro sin paralelo fue obrado por Dios durante esos tiempos terribles. Desde arriba, Él hizo descender maná, una sustancia enigmática que era suficiente para mantener a toda la nación a diario. Según escritos antiguos, el maná caería a la tierra cada mañana como una capa de rocío, y sus pequeños copos blancos tendrían una dulzura sutil perfecta para hornear pan. La milagrosa supervivencia de una nación fue solo una parte de lo que hizo único al maná. Siguiendo las instrucciones de Moisés, Aarón debía tomar algo de maná, ponerlo en un recipiente dorado y luego colocarlo dentro del arca del pacto. Su propósito al hacer esto era traer gloria a Dios ante los ojos de las generaciones por venir. Fidelidad, sin embargo, el frasco de maná desapareció misteriosamente a lo largo de la historia. Su paradero preciso y el método de desaparición siguen siendo un misterio. Cuando el templo en Jerusalén fue destruido, algunos dicen que el sacerdote ocultó el frasco de maná y el arca del pacto bajo tierra. Otros sostienen que una antigua iglesia en Etiopía continúa reclamando la responsabilidad de proteger el arca al llevarla allí en secreto. El frasco de maná, junto con otros artefactos sagrados, puede estar en poder del Vaticano, según ciertas teorías, muy lejos en sus registros abovedados. Ha habido numerosas búsquedas del frasco de maná, pero nadie ha logrado aún descubrir su paradero. La fe, la paciencia y el deseo de conectar con misterios más allá de la comprensión humana están simbolizados por él, al igual que la evidencia de un milagro bíblico. Este misterio se resolverá, o siempre será uno de los grandes misterios de la humanidad. El Santo Grial, el quinto.
El Santo Grial es uno de esos símbolos de la historia que es a la vez bien conocido y está envuelto en misterio. ¿Podrías? Nuevo sobre el Santo Grial de leer el Código Da Vinci, visto la película Indiana Jones o escuchar los cuentos del Rey Arturo. Sin embargo, no muchos son conscientes de que una mitología que se remonta a miles de años se esconde bajo todas estas historias fantásticas. Desde que el cristianismo puede contar, siempre se ha pensado que el Santo Grial es la copa que Jesús usó con sus apóstoles en la última cena. Además, se creía que era la copa real que recibió las gotas iniciales de la sangre de Jesús en su crucifixión. Después, el Devin. El Santo Grial llegó a representar la autoridad celestial. Se decía que la posesión de éste otorgaba al portador una juventud sin fin, una salud ilimitada e inmortalidad. Eso fue solo el comienzo del viaje del Grial, sin embargo. Chrétien Troyes y Robert de Boron estuvieron entre los autores que revitalizaron la historia en los años 1200 y 1300. Aquellos que creían en la leyenda de los caballeros del rey Arturo hicieron del Santo Grial el pináculo de la búsqueda del tesoro. No solo estos caballeros enfrentaron desafíos difíciles, sino que también tuvieron que demostrar su valía. Dado que el buscador del Santo Grial, José de Arimatea, fue incluso un nuevo personaje añadido a la novela por Robert de Boron. La leyenda dice que él fue quien inicialmente tomó la custodia del Santo Grial y lo transportó a Glastonbury. Después de eso, el Santo Grial entró en un nuevo reino, uno más allá del de un mero artefacto religioso. Su destino se entrelazó con el oscuro pasado de Europa. Entonces, ¿qué es el Santo Grial precisamente? Para algunos, realmente es una copa con poderes milagrosos de curación y bendición. Según el poeta Wolfram von Eschenbach, el Santo Grial era realmente inmediato. Excalibur, el nombre de las estrellas. Existe la creencia de que esta piedra podría curar dolencias físicas y proporcionar iluminación espiritual. Tras la llegada de los caballeros templarios, el enigma se magnificó aún más. Supuestamente fueron estos caballeros quienes, tras las cruzadas, se encargaron de ocultar el Santo Grial. Pero el rey Felipe IV de Francia los rastreó y los mató. Tal vez porque conocían el secreto del Santo Grial. Un enigma perdurable en el misticismo occidental es el paradero del Santo Grial. Religión representa una línea familiar oculta, una piedra o una copa. Todo el mundo está adivinando. Tal vez el encanto de los santos griales como símbolo siempre se ha derivado de su ambigüedad inherente. El cuarto elemento es el velo de Verónica. El velo de Verónica es uno de los artefactos cristianos más enigmáticos y conmovedores, y también es uno de los más famosos y polémicos. La narrativa comienza en los últimos días de Jesús en la tierra, cuando estaba en camino a Gólgota para llevar su cruz. El mito cuenta que, en medio de la multitud, Verónica, una mujer valiente, emergió de entre las personas en la concurrida calle. Para secar suavemente el rostro de Jesús del sudor y la suciedad, ella extendió su velo. De manera bastante milagrosa, mientras retraía la tela, encontró una huella de su rostro en ella. Pero no encontrarás esta narrativa en ninguno de los evangelios si buscas en la Biblia. La historia de Verónica y su velo se ha transmitido de generación en generación, comenzando en el siglo VII, y se encuentra exclusivamente en textos legendarios. Porque, para muchos, este cuento representa la empatía y a la vez es un enigma. Lo que queda del valle hoy solo se suma a su aura de misterio. Diferentes iglesias custodian varios velos sagrados. Hay dos versiones de este artefacto sagrado. Se cree que uno está alojado en la Basílica de St. Peter en Roma. Basílica de San Pedro, y el otro se venera en la aldea italiana de Manopello como el Santo Rostro. La tela de estos pañuelos es lo que resulta verdaderamente asombroso. No aparece pintura ni tinte, sino la representación de los rostros directamente en la tela. Ciertamente, la ciencia contemporánea no ha logrado proporcionar una explicación para la posible aparición de tal imagen. Eso no es todo. Algunos académicos han especulado que un artefacto aún más antiguo podría estar vinculado al velo de Verónica.
La parábola afirma que el rey Abgar de Edesa se curó de su dolencia tras recibir una prenda que representaba a Jesús. ¿El mandilión equivale al velo de Verónica? Alternativamente, ¿se han fusionado estas historias con el tiempo y se han convertido en leyendas superpuestas? No hay duda de ello. Independientemente de dónde se originó, el velo de como símbolo de bondad y recuperación notable, Verónica se ha vuelto viral. Muchos han viajado grandes distancias para echar un vistazo al santo velo, esperando que incluso un pequeño toque otorgue bendiciones y protección. Esta práctica se remonta a siglos atrás. Aún así, hay una discusión interminable sobre de dónde provienen las muchas versiones del santo velo o si son legítimas. Por último, los clavos de la cruz. Los clavos clavados a través de Jesús en la cruz son quizás el símbolo más dramático asociado con su pasión, pero ¿podemos todavía encontrar los clavos que se usaron en esa antigua crucifixión? ¿Todavía existen en este momento? El reciente descubrimiento de 2 clavos romanos en Israel ha despertado el interés en todo el mundo. La historia ya era fascinante, pero la creencia de que ambos clavos estaban conectados a la tumba de Caifás, el sumo sacerdote judío que entregó a Jesús a las autoridades romanas, solo aumentó la intriga. Las pruebas químicas confirmaron que el suelo y los residuos en los clavos eran consistentes con las capas geológicas descubiertas en la tumba de Caifás. No obstante, este hallazgo fue impugnado por arqueólogos israelíes, alegando que la evidencia era insuficiente para establecer que los clavos se originaron en ese lugar de entierro. La verdad es que cientos de capillas e iglesias en todo el mundo exhiben lo que ostensiblemente son los clavos que usó Jesús, pero ¿cuáles, por lo tanto, son genuinos? ¿Podrías posiblemente encontrar un solo clavo que realmente se colocó en la cruz? Hace más de 2000 años, después de que los geólogos israelíes, el Dr. Aryeh Chimering, estudió los 2 clavos en profundidad y publicó sus resultados en una película educativa, la narrativa adquirió un tono aún más cautivador, los clavos de la cruz. Él expuso evidencia física, química y biológica. Sin embargo, no se pudo probar nada con absoluta certeza. La búsqueda de los clavos sagrados es una práctica antigua que se remonta a Santa Elena. Elena, como la primera en organizar peregrinaciones a Tierra Santa. Ella hizo la audaz afirmación de que había encontrado la cruz y los clavos de Jesús. Desde entonces, han pasado cientos de años y muchos clavos han sido considerados artefactos sagrados, pero nadie sabe cuáles lo son. ¿De hecho existen, o no? El enigma de qué clavo es genuino, como muchos otros, parece aumentar su fascinación. El segundo en una lista son las tierras sagradas, o la lanza del destino. Desde hace milenios, gobernantes y tiranos por igual se han visto fascinados por un artefacto particular alojado en la colección de artefactos mistificadores del Vaticano. Ahí lo tienes, la lanza sagrada, o lanza del destino. La lanza que, según la tradición, vio perforar el costado de Jesús durante la crucifixión, según la leyenda urbana en los últimos segundos. Para confirmar que Jesús había muerto, un soldado romano llamado Longinus le traspasó el costado con su lanza mientras aún estaba en la cruz. El doble propósito de la lanza como arma se transformó en ese mismo instante. Llegó a representar la autoridad y, por extensión, la capacidad de decidir la perdición o la gloria de imperios enteros. Incluso cuando las historias de la Biblia se extinguieron, el poder legendario de la lanza del destino persistió. Esta lanza se ha asociado con numerosos europeos influyentes a lo largo de los años. Un antiguo gobernante cristiano, Constantino el Grande. Se afirmó que el fundador del catolicismo romano había empuñado la lanza mágica que le ayudó en las batallas. La lanza se guardó en el castillo de Carlos IV, sacro emperador romano, durante la Edad Media, porque la consideraba un tesoro real. Supuestamente Napoleón Bonaparte deseaba la lanza para reforzar su reinado y eventualmente llegó, en el siglo XX, toda la preocupación de Hitler con la lanza del destino Tale Guru. Supuestamente, Hitler creía que quienquiera que sostuviera la lanza tendría influencia sobre el destino del mundo.
Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses descubrieron una lanza escondida en una bóveda debajo de la ciudad de Ennerbürz. La lanza está ahora en exhibición en Viena. El Museo Haper de Austria. Esta reliquia fue creada muy probablemente en los siglos 3 o 4 d.C. según los expertos, mucho después de que la crucifixión ya hubiera ocurrido. Pero nadie sabe con certeza si este es el trato genuino o una falsificación hecha con el propósito de servirlos. Independientemente de su veracidad y deseos de tiranos y monarcas a través del tiempo, la lanza del destino posee el aura cautivadora de un artefacto místico y potente. Un artefacto sagrado que muchos sostienen en la creencia de que tiene el poder de alterar el curso de la historia para todas las personas, no solo para una. Cinturón sagrado de la Virgen María, que es el número 1. Una vieja historia dice que cuando la Virgen María murió, todos los apóstoles fueron llevados por ángeles para estar con ella en su lecho de muerte, a excepción de San Tomás, el apóstol conocido por su infame escepticismo de forma habitual. María ya había partido de esta vida cuando Tomás llegó. Él buscó furiosamente una señal para reforzar su fe. La Virgen María se le apareció en respuesta a su oración y le dio un cinturón como emblema de su partida. A partir de ese momento, el cinturón representó una fe eterna en el vínculo entre la tierra y el cielo. Sin embargo, ese no fue el último capítulo del cuento de los cinturones sagrados. Un hombre de negocios italiano que estaba haciendo una visita a Jerusalén en el siglo XIII con la hija del hombre que era responsable de salvaguardar el artefacto sagrado. Regresó a su nación con el cinturón después de su boda, y el objeto sagrado emprendió una nueva aventura en Italia. El cinturón casi fue tomado por ladrones en un momento dado, pero no tuvieron éxito en cada esfuerzo. Esto aseguró la preservación y veneración de los cinturones sagrados durante generaciones. El cinturón sagrado está ahora alojado en la ilustre Catedral de Paola en la Toscana. Solo en los días de fiesta importantes se hace pública la reliquia 5 veces al año, atrayendo innumerables devotos y viajeros de todo el mundo. Estas reuniones brindan más que solo la oportunidad de ver uno de los artefactos más antiguos del mundo. También brindan a las personas la oportunidad de pensar en milagros, fe y maravillas que han sobrevivido al paso del tiempo. Ya sea que creas en milagros o no, la historia del cinturón sagrado de la Virgen María es un poderoso ejemplo de la importancia de la tradición, la dedicación y, lo más importante, la fe que la gente deposita en cosas aparentemente insignificantes. Significa mucho que te hayas quedado hasta el final del video de hoy. ¿Hubo algo que despertara tu curiosidad o te inspirara a expresar tus opiniones? Si no quieres perderte ninguna de nuestras futuras historias, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta el próximo video, cuídate.